Queridos hermanos, qué gusto saludarles por este medio otra vez. Esperamos que ya podamos cambiar a una forma más presencial. Vemos un proceso de transición a la reapertura en la fuente y el Estado. Les pedimos que estemos orando por eso. Entonces, mientras buscas tu Biblia, mientras te ubicas en el capítulo 12 de Hebreos, vamos a estar desde el 4 hasta el 17. Quiero compartir contigo dos anuncios muy importantes. El Pastor J va a iniciar una nueva serie que está relacionada con el liderazgo. Estemos orando para que tanto él como nosotros podamos crecer juntos dentro de lo que la palabra del Señor nos muestra en ese aspecto mientras crecemos en el cuerpo de Cristo. Y también otro anuncio muy importante para las hermanas que estén atentas. El Pastor J va a dar un anuncio muy importante el siguiente domingo relacionado con el crecimiento de ustedes, hermanas, en el cuerpo de Cristo como hermanas y juntas en el crecimiento de su palabra y dentro de la iglesia. Y bueno, repito otra vez el anuncio relacionado con la reapertura de la fuente, que estemos orando para que Dios nos permita ser muy sabios mientras iniciamos ese proceso. Y espero que ya tengas tu Biblia, la palabra de Dios en tus manos. Vamos a leer el texto del día de hoy. Estamos en Hebreos 12, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 17. Dice ahí: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El autor de Hebreos en el capítulo 11 inició con la figura de una carrera, de que la vida cristiana es una carrera urgente, y sigue de alguna manera con esta misma figura, pero ahora desde el punto de vista de lo que Dios hace para que nosotros podamos finalizar esa carrera, para que podamos participar esa carrera con su disciplina, con su entrenamiento, podríamos decirlo, mientras nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Y a veces la carrera cristiana es muy difícil, ¿verdad? A veces duele mucho, a veces sientes tanto rechazo, inclusive desde tu propia familia, ¿verdad? ¿Y por qué es que hay tanto sufrimiento? Y cuando estamos en una situación difícil, en sufrimiento, lo que
anhelamos tal vez con todo nuestro corazón es salir lo más pronto de ahí. Y inclusive que si es que es un problema tan difícil, no haya más afectaciones a otras partes o a una afectación colateral, ¿verdad? Como regla general buscamos salir lo más pronto y volver a nuestro espacio de confort, nuestra zona de confort. Escogemos más bien el confort a un entrenamiento muy fuerte o a la disciplina que recibimos por parte de Dios, a las pruebas, a las tribulaciones, ¿verdad? El autor de Hebreos nos quiere llevar a que nosotros podamos entender, apreciar, y no solamente eso, sino que respondamos correctamente a la disciplina de Dios, a las pruebas, las dificultades y la disciplina que viene de Dios. ¿Y qué es lo que nos motivaría en el caso de que nosotros recibamos disciplina de Dios? Y lo que nos motiva a seguir adelante es que sabemos que Dios tiene un plan, como nos muestra Romanos 8:28, un propósito para lo que estamos viviendo, para el sufrimiento. A veces esta carrera de fe se hace tan difícil y lo que nos motiva es el hecho de que Dios nos está mostrando su amor, nos está, por así decirlo, entrenando, formando, alejándonos del pecado a través de su disciplina. El autor de Hebreos continúa con esta figura de una carrera urgente. Introduce aquí a la disciplina como parte de ese proceso para poder concluir exitosamente esta carrera, como si se tratara de un entrenador. El objetivo cada vez es que nosotros seamos más a la imagen de Cristo y realmente lo hace porque Él nos ama. Y aunque anhelamos salir lo más pronto de esta situación de sufrimiento, es muy importante que veamos estas dos cosas muy importantes, que podamos entender y apreciar, lo relacionado a la disciplina de Dios y cómo nuestro corazón debe reaccionar a la misma. Entonces vamos a ver estos dos puntos, entender la disciplina y apreciar la disciplina de Dios. Y el otro punto, cuál debe ser la reacción de nuestro corazón ante esa disciplina. Pero mientras vemos estos dos puntos, no dejemos de lado lo que el autor nos dijo en los versículos iniciales, de que nuestra mirada, mientras corremos, debe estar puesta en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y eso nos hace recordar todo el proceso que vivió Jesucristo cuando Él buscó salvarnos, cuando Él buscó redimirnos, el proceso que está involucrado inclusive de sufrimiento por parte de Cristo al abrazar la cruz. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en este día. Pedirte, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra el día de hoy a través de tu Espíritu Santo y que también al mismo tiempo nos ayudes a poder obedecer a tu palabra, ponerla en práctica en nuestra vida. Es difícil para nosotros tal vez enfrentar situaciones dolorosas, pero ayúdanos a través de este texto a ver lo hermoso del sufrimiento, sabiendo de que el anhelo tuyo es que nosotros podemos participar de la santidad de Dios y recordando que es una forma de decirnos de que tú nos amas y de que hemos sido adoptados como tus hijos. Gracias te damos por tu palabra y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver estos dos puntos, pero antes de iniciar quisiera que podamos ver qué es lo que no es o malos entendidos relacionados con la disciplina y el pecado. No siempre hay una relación entre el pecado y el sufrimiento. A veces consideramos de que si alguien está sufriendo es porque tal vez cometió un pecado, pero no siempre hay una relación, no siempre se da de esa manera. Y un ejemplo que vemos en la palabra de Dios es en la vida de Job. La verdad es que Job ni siquiera se enteró por qué sufrió y por qué padeció tantas cosas. Nosotros podemos ver la historia y fue un plan de Dios en la vida de Job, pero él no hubo un motivo relacionado. Incluso los amigos le decían, tal vez tú cometiste un pecado, pero no es ese el caso, ¿verdad?
Tampoco podemos decir que es porque está relacionado, ¿verdad?, con el pecado. Y muchas veces la palabra de Dios nos enseña de que cuando Dios nos disciplina, no siempre explica cuáles son las razones. Por otro lado, también, si es que Dios bendice o prospera a una persona, no necesariamente quiere decir de que Dios está de su lado. El punto es el hecho de que podemos estar siendo disciplinados o podemos estar siendo prosperados, pero no necesariamente conocemos la razón. El texto y la palabra de Dios nos muestra de que muchas veces el dolor y la disciplina es lo que mayormente nos hace crecer, pero no necesariamente está relacionada con el pecado. Lo que sí debemos saber es que hay una conexión general entre el sufrimiento y el pecado, pero de manera general porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que el pecado genera ese sufrimiento y ese dolor. Eso es una base, una plataforma en la cual nosotros podemos recorrer muchas de las cosas de nuestra vida cotidiana y lo que vamos a aprender el día de hoy. Por otro lado, la disciplina en sí no santifica al creyente. O sea, juega un papel muy importante, sí, pero lo que nos santifica es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Juega un rol muy importante, pero debemos tener en mente de lo que realmente nos santifica es la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces vamos a ver este primer punto. Dice entender y apreciar la disciplina de Dios. Entender y apreciar la disciplina. Es importante que nosotros la podamos entender y enfocarla y marcarla dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña. El autor dice, ustedes no han llegado a derramar su sangre aún. En otras palabras está diciendo, ustedes lo que han vivido, el sufrimiento que han vivido, tal vez no se va a comparar lo que va a venir después y con la persecución que los hebreos de ese tiempo van a enfrentar. Y en medio de esa confusión, el autor quiere animarles de que el sufrimiento y todo lo que ellos están viviendo, de alguna manera, es una forma en la cual Dios les está indicando de que los ha adoptado como sus hijos y los ama. Y tal vez se están preguntando y diciendo, pero no estoy prosperando, Dios no me está protegiendo. Y entonces les dice, acuérdate de que Él se dirige a nosotros y a ellos, la audiencia de este autor, como si son sus hijos. Dios como un Padre amoroso nos disciplina y esto nos debe llevar a valorar el amor de Dios a través de la disciplina y por ende la disciplina de Dios mismo. Entonces vemos cómo es que yo puedo entender y apreciar la disciplina de Dios. Para eso nosotros necesitamos entender por qué es que necesitamos la disciplina o las razones por las que Dios nos disciplina. Y una de las primeras razones es para corregirnos de nuestro pecado, para corregirnos de nuestro pecado. Dios está tratando a cada uno de nosotros como un padre trata a su hijo. En otras palabras, nos quejamos a veces, pero realmente eso es normal y eso es lo que hace un padre que ama a su hijo, un padre o una madre que ama a su hijo. Hay padres que tal vez no disciplinan a sus hijos y según el texto lo que están demostrando es que realmente los están aborreciendo. Un padre que ama, según lo que nos muestra la palabra de Dios, no deja que su hijo siga en esa necedad, sino que lo corrige. Y para el pueblo de ese tiempo, para los judíos de ese tiempo, el hecho de que alguien no haya sido disciplinado era como que el hijo había sido aborrecido. Eso es lo que estaba en la mente de un judío de ese tiempo. Tal vez nos preguntamos y nos decimos, yo no fui disciplinado, ¿y cuál es el significado de eso? Según el texto es que esta persona no tuvo un padre. Y eso es como el autor nos quiere mostrar a la disciplina de Dios. Quiere conectar el hecho de que un padre amoroso disciplina a su hijo. Y nosotros como hijos, como dice el proverbio en Proverbios 12, un hijo sabio ama la corrección de su padre. Tal vez en cierta edad no la entendemos, pero ahora que conocemos a Cristo, conocemos su palabra, el plan y las promesas,
Nuestro corazón debería estar gozoso al saber de que Dios nos está corrigiendo porque quiere que nosotros finalicemos la carrera, porque quiere que nosotros compartamos la santidad de Dios, porque quiere que nosotros nos veamos más como su Hijo cada día. Entonces no debemos ser como esos hijos que cuando su padre los disciplina, o tal vez cuando éramos niños, torcíamos los ojos, o como esos hijos que les gritan y hasta pelean o les pegan a sus padres. Y obviamente es porque no ven lo que significa la disciplina, sino más bien cuando pasamos por la disciplina debemos sujetarnos a nuestro Padre Celestial y obedecer. Como dice en el texto, dice que un padre hace lo que puede para disciplinar a su hijo. ¿Cuánto más nosotros a este Padre perfecto que tenemos en Dios, a quien debemos obedecer? Entonces, debemos obedecer a nuestro Padre. Y también puede ser que mientras nuestro Padre nos está corrigiendo de nuestro pecado, también nos está fortaleciendo. Y podríamos en estos términos de la carrera de que Él nos está formando y nos está entrenando para estar firmes. No necesariamente es decir nos está corrigiendo de nuestro pecado, sino que también nos está formando y entrenando para estar firmes, para que de esa forma podamos ser mejores corredores en la carrera de la fe, para que cuando vengan pruebas estemos firmes. Y en nuestra vida es difícil saber lo que Dios está haciendo, si nos está disciplinando o nos está entrenando. Y para esto podríamos ver un ejemplo muy práctico. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, una de las materias era el atletismo. Y una vez llegué atrasado y el profesor me mandó a dar una vuelta como un acto de disciplina para que la siguiente vez no llegue atrasado y ponga más atención. Tal vez una persona que estaba observando desde las gradas vio a un chico ahí que estaba dando una vuelta a la cancha y pensó, él está entrenando. Pero realmente lo que mi entrenador estaba haciendo es ejerciendo una disciplina. Entonces, nosotros somos como observadores. Nuestro Padre nos puede estar entrenando o nos puede estar disciplinando. Pero mientras estamos en ese proceso, sí es importante de que nos preguntemos si es que hay algo de lo cual nosotros debemos arrepentirnos. La verdad es que mientras está pasando, si es que nos está disciplinando o nos está entrenando, lo importante es que nosotros podemos confiar en Dios, porque Él lo hace con un propósito y puede ser esas dos razones, ¿no? Como en el caso de Job. Y según el texto, ¿cuál es el objetivo por el cual Dios nos entrena o nos disciplina o nos corrige del pecado? Y el autor lo dice de una manera muy hermosa y me encanta, de que participamos de la santidad de Dios, porque el anhelo de Dios es que estemos junto a Él. Y como creyentes, en el momento de que hemos sido salvos, el hecho de ser salvos nos llama a que nosotros podamos participar también de esa santidad. Y ese proceso de santificación inicia en esta vida mientras mantenemos esta naturaleza. Entonces, ¿por qué es que Dios quiere vernos santos? Porque la palabra de Dios dice ahí en Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es importante que nosotros, de alguna manera, puedo decirlo, hagamos un tracking de lo que está pasando en nuestro corazón y si es que hay un crecimiento de santidad, porque eso es lo que como hijo de un Dios santo, de un Dios que es santo, debería buscar también, ¿no? Y eso es algo que para nosotros va a ser algo que está relacionado inclusive con la eternidad que tenemos con Dios, a vivir junto a Él santos. Y vamos a ver un poquito más adelante respecto a este tema de la santidad para aclarar y no dejar algo ahí vacío. El punto es que nosotros, mientras estamos siendo entrenados o disciplinados por algún pecado, nuestro corazón debe estar emocionado y agradecido y podemos recibir, por así decirlo, con gozo las pruebas, aunque las pruebas duelen, ¿verdad? No nos gusta sentir el dolor.
pero sí deberíamos pensar en lo que las pruebas producen en nosotros. Tal vez debemos comparar el dolor de la disciplina con el gozo eterno que vamos a compartir en el cielo como hijos de Dios, ¿no? Y mientras vemos esto, de cuál es la razón para la disciplina o por qué es que Dios nos corrige el pecado, también deberíamos preguntarnos qué es el significado que tiene para Dios y para nosotros el hecho de que Dios nos discipline. La disciplina está relacionada mucho con problemas, con luchas que nosotros tal vez tenemos que enfrentar. Y así es como se ve la disciplina, con cosas que no queremos que pasen en nuestra vida. Y aquí quisiera preguntarte si es que tu entrenador, por ejemplo, te dice que tú eres un atleta, quieres correr más rápido, ganar una competencia y te dice, mira, yo te voy a mandar a unas vacaciones a Galápagos para que así seas un mejor corredor. ¿Qué va a pasar con esa persona? Creo que no va a entrenar, ¿verdad? Va a estar disfrutando de otras cosas. De la misma manera, ¿cómo se vería la disciplina de Dios si es que Él nos manda a unas buenas vacaciones y todo está muy bien? El hecho es que hay muchas cosas que necesitamos que Dios nos muestre a través de su palabra, a través de su disciplina, de lo que está pasando en nuestro corazón. Y no es lógico, ¿verdad?, de que las cosas estén tan estables para que Dios nos muestre lo que hay que corregir. Entonces, hay una relación, podríamos decirlo, entre el dolor y el entender lo que está pasando en nuestro corazón. Y de alguna manera Dios utiliza esos problemas para que nosotros podamos crecer en Cristo. Y aquí quisiera poner un ejemplo. Hay una etapa para un buen deportista o alguien que quiere hacer un buen papel. Antes de entrenar o antes de empezar un ciclo de entrenamiento, esta etapa se llama la pretemporada. Realmente es la parte más dolorosa y más difícil, pero es la que te protege de futuras lesiones, es la que te hace que tú puedas ir a la siguiente fase con un buen rendimiento. Y esta etapa, que puede ser un mes, 2 meses, demanda mucho esfuerzo y realmente duele cada vez que tú lo haces. Y en verdad, si es que en esa etapa no te duele, es porque tal vez simplemente estás perdiendo el tiempo. O sea, no llegas, si el siguiente día no llegas más lejos, si es que al siguiente día no haces, si es que estás haciendo pesas, por ejemplo, no levantas más peso, realmente quiere decir que no estás progresando. Implica mucho esfuerzo, implica mucha el poner de parte y luchar contra el dolor inclusive. Entonces la disciplina involucra pruebas y problemas, luchas y dificultades. El versículo 11 nos dice que la disciplina involucra, está relacionado el dolor. Es como esa frase que en inglés que dice no pain, no gain. Es decir, si no hay dolor, no hay ganancia. La realidad es que Él nos entrena mejor cuando hay dolor, cuando no hay confort, cuando las comodidades y placeres están a un lado. Y el dolor es la forma en la cual Dios atrae nuestra atención para que nos preguntemos si hay algo de lo cual nosotros debemos arrepentirnos. Y tal vez esto suena un poco extraño y como que eso es algo que nuestro corazón no quiere vivir. Pero mi pregunta sería, tomando el ejemplo de las vacaciones, cuando estás de vacaciones y estás disfrutando ahí de un ceviche en la playa, ¿cuántas veces te preguntas o te preguntas si es que hay cosas de las cuales realmente no te has arrepentido? Y tal vez la respuesta es que sí, te preguntas, pero cuando hay una situación muy difícil, tu corazón es como que está con sed, buscando saber qué es lo que tú necesitas arreglar en tu corazón y arrepentirte delante de Dios. Entonces el sufrimiento hace que tú hagas esas cosas, que pienses esas cosas, que te hagas preguntas más importantes. Hemos escuchado a Pastor J decir muchas veces
que en situaciones difíciles las personas se hacen preguntas eternas. En situaciones de dolor las personas nos hacemos preguntas eternas. Y esa es la manera en la que Dios atrae nuestra atención para que nosotros estabilicemos tal vez cierta área en nuestra vida conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿por qué es que Dios nos disciplina y qué es lo que Dios está tratando de lograr en nosotros mientras tratamos de entender y apreciar la disciplina de Dios? ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Los versículos 6 al 9 nos dan una respuesta muy hermosa. Dice que de esta manera Él prueba, en otras palabras, de que nosotros somos sus hijos. Como creyentes debemos animarnos porque la disciplina es un recordatorio de que Dios nos ha adoptado, que nos ha aceptado como sus hijos. Es una muestra de amor, de que Dios no nos deja en nuestra necedad y nos corrige. Prueba de que Dios dice que le pertenecemos a Él. Y prueba que le importas a Dios y que como Él te ama, como Padre amoroso que quiere mantenerte dentro del camino, te corrige, nos corrige. Y eso es algo muy hermoso. Él prueba que somos sus hijos a través de su disciplina. También la disciplina nos cambia nuestro corazón. ¿No? Dios usa la disciplina para que nosotros podamos acercarnos más a su palabra. El versículo 10 habla de la santidad, de que sin la santidad nadie verá a Dios y que el objetivo es que nosotros podamos compartir su santidad. Aquí vuelvo al punto. El punto de que no se trata en el hecho de que la disciplina nos hace santos, sino que es una herramienta que Dios usa para que a través de su Espíritu Santo y su palabra nosotros podamos ser santificados. Él quiere que nosotros seamos santificados para que finalicemos esta carrera. Y otro punto también es el hecho de que, como dice el versículo 11, es de que esto hace que nosotros demos frutos de justicia. Imagino cuando estamos en la presencia de Dios, donde ya no existe el pecado y todo lo que producimos son frutos de justicia, todo apegado dentro del contexto de la palabra de Dios. Pero no vamos a esperar a que pase eso. Eso va a pasar cuando Dios nos lleve de este mundo, nos transforme a la imagen de Cristo. Pero mientras estamos aquí, como hemos visto anteriormente y en otras ocasiones, como creyentes estamos en un proceso de santificación a través de la palabra de Dios. Además, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo estaba pidiéndole al Padre de que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, la disciplina nos cambia, nos santifica y hace que nosotros podamos dar frutos de justicia mientras estamos en ese crecimiento. Dice que son frutos de justicia apacible. Y el punto es que la disciplina duele. Y lo sabemos porque cuando Dios nos disciplina, duele. No sé si tú has vivido una situación muy de dolor extremo. Realmente duele muchísimo, pero cuando pasas esa prueba, tu corazón está agradecido porque has aprendido muchísimo de lo que la palabra de Dios ya te había dicho y ya lo haces parte de tu vida como algo que está dentro de tu corazón. Entonces no debemos en ese momento de la disciplina concentrarnos en el dolor, sino más bien clamarle al Señor para que nosotros podamos ver lo que va a producir después en nosotros. Escuchaba a un hermano pastor poner esta ilustración relacionada a la disciplina. Decía que nosotros somos una roca que es esculpida por Dios, a la imagen y misericordia del amor de Dios. Entonces, la pregunta que nace es, ¿tú prefieres seguir como eres? ¿Tú prefieres cambiar y ser formado a esa imagen? ¿O escoges simplemente mantenerte donde estás? ¿Escoges quedarte con tu pecado? ¿O prefieres que Dios saque el martillo y el cincel para remover tu pecado, para entrenarte con cada golpe,
con cada golpe de martillo y sincero. Esa es la ilustración de cómo muchas veces la disciplina de Dios o el entrenamiento que Dios pone en nuestra vida puede llegar a costar mucho y doler mucho. Pero con cada golpe que recibimos debemos recordar de que Dios está haciendo algo muy importante con propósito para nuestras vidas y con un desenlace muy hermoso que es para participar de la santidad de Dios. Entonces, como cristianos debemos vivir según nuestra condición. Sabemos que tenemos una condición de naturaleza pecaminosa, estamos en un mundo caído, pero también sabemos de que ya hemos sido santificados en el momento que Dios nos salvó. Debemos vivir en base a esa condición. Y lo que quiero decir es lo siguiente: nosotros ya hemos sido santificados, pero al haber sido santificados por Dios a través de la cruz y ser vistos santos por parte de Dios, nuestra vida debe reflejar esa condición ya como salvos, porque debemos buscar vivir una vida santa. Y la santificación es una obra que Dios hace, que nos aparta, nos perdona, nos hace santos. Pero al mismo tiempo sabemos que nuestra experiencia mientras estamos aquí en este mundo caído, en nuestra naturaleza, no estamos experimentando al 100% la santidad, sino que estamos pecando. Pero a través de su palabra, Él nos muestra, nos ayuda en ese proceso de santificación hasta el final de nuestros días. Eso quiere decir que si es que hablamos en este caso, del sufrimiento, que es una manera en la cual Dios usa para que nosotros podamos ser santificados, esa experiencia de sufrimiento va a durar hasta el final, hasta cuando Dios termina su obra y erradica por completo el pecado de nosotros. Y al erradicar el pecado de nosotros podemos dar lo que el autor estaba indicando al 100%, podemos decirlo así, dar frutos de justicia continuos en la presencia de Dios. En conclusión, nosotros estamos siendo santificados por Dios en esta vida todo el tiempo. Y no deberíamos quejarnos, aunque duele y sí nos quejamos. No podemos minimizar el dolor que se siente, pero al mismo tiempo necesitamos recordar y ver a Cristo que Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él, por la salvación que iba a traer a nosotros y porque Dios le había prometido sentarse a la diestra de Dios. No debemos quejarnos en la disciplina porque es la herramienta a través de la cual Dios nos forma, nos talla a la imagen de Cristo. Otro punto muy importante de la disciplina de Dios, de entender la disciplina y apreciar la disciplina de Dios, es el hecho de que la disciplina de Dios es perfecta. Dice ahí y pone el autor un ejemplo de que un padre nos disciplina como Él puede. Dice, la disciplina de Dios es perfecta porque viene de un Padre perfecto. Dice allí que nuestros padres nos disciplinaban como ellos podían, es decir, dentro de los límites de un Padre terrenal. Pero Dios, que es perfecto, es también perfecto en la disciplina. Y el objetivo es formarnos para participar de su santidad. Qué hermoso meditar en esa idea. El punto es que como padres hacemos lo mejor. Un padre hace lo mejor, un padre terrenal, de cómo disciplinar a su hijo porque lo quiere ver crecer correctamente. Y eso involucra mucha sabiduría, el tal vez alimentarse de la palabra de Dios para hacerlo de la mejor manera. Y un padre tal vez ejerce una disciplina que no es tan exacta, no es tan perfecta. Y me recuerdo que cuando era niño con mis hermanos, yo era un poquito el más explorador y hacía cosas que no debía hacer. Y el que recibía más disciplina por parte de mis padres para mantenerme en el track, para mantenerme en el camino. Pero recuerdo que una vez yo no tuve culpa, pero igual recibí el castigo y
Y recordando esto es chistoso porque es la forma como un padre trata de corregir a su hijo y a veces lo hace injustamente. Pero un padre que hace de esta manera lo hace con amor, buscando guiar a su hijo en comparación con la disciplina que Dios, siendo perfecto, trae a nosotros. El punto es que la disciplina va a ser perfecta y es algo provechoso para nuestras vidas, para formarnos y entrenarnos, moldearnos a la imagen de Cristo. Y me encanta ahí también porque el autor dice que un padre hace lo que puede para disciplinarlo. Cuanto más nosotros debemos amar la disciplina y obedecer, básicamente, obedecer lo que la palabra de Dios nos muestra, obedecer lo que el Señor nos está tratando de formar. Entonces, hay muchos aspectos por los cuales nosotros podemos valorar, entender, apreciar la disciplina de Dios. Tal vez el que a mí más me anima es el hecho de que me está mostrando de que yo soy su hijo, de que me ama. Y el otro punto muy importante es el objetivo como principal, que sé que Dios me está permitiendo ser parte y compartiendo la santidad de Dios, que Él quiere verme a mí santo, quiere verme como parte de su reino y los otros aspectos tan importantes que vimos ahí. Ahora, ¿cómo respondemos a la disciplina que Dios nos da? Es un aspecto muy importante también y es otro de los puntos. Hemos visto hasta aquí cómo se ve o cómo es la importancia de la disciplina o cómo entendemos y apreciamos, valoramos la disciplina de Dios. Ahora vemos cómo esa disciplina sí funciona en nuestras vidas. Y la forma de cómo sí funciona es cómo respondemos nosotros ante esta disciplina, que es el siguiente punto. Y la disciplina solo funciona si es que la respuesta que nosotros damos está muy bien. ¿No? Recuerdo tal vez, y tú también como niño, cuando tal vez te disciplinaba tu padre y simplemente tú levantabas los hombros y era como que no importaba, no estabas de acuerdo, le hacías a un lado. Entonces no podemos menospreciar la disciplina de Dios. Más bien nuestra actitud debe ser responder bien a lo que la palabra de Dios nos muestra que Dios hace a través de la disciplina. Entonces la respuesta que nosotros damos a la disciplina de Dios es tan importante como la disciplina en sí. Es muy importante, porque podemos simplemente vivir la disciplina, pasar la disciplina, pero no hubo ningún cambio en nuestra vida. Entonces, sí es importante que nosotros, mientras estamos en un proceso que no sabemos si es disciplina o Dios nos está capacitando, entrenando, nos preguntemos si es que hay algo que nuestro corazón necesita ser revisado, si es que hay algo del cual yo debo arrepentirme en verdad. Entonces no debemos, como dice en el versículo 5, ignorar la disciplina de Dios. Primero porque las cosas que nos pasan como hijos de Dios no son eventos que simplemente suceden de manera randómica como lo vería un ateo, ¿no? Cosas que suceden en el universo. Sabemos que la palabra de Dios nos muestra a Dios como un Dios soberano y que está en control de absolutamente todas las cosas. Y sabemos que en Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas a las que a Él le aman nos ayudan a bien. Entonces no debemos pensar que es algo que simplemente pasó, sino más bien tal vez poner atención y decir que es algo de lo cual yo no puedo ignorar. No puedo decir que no es gran cosa, no puedo decir que no me importa, no puedo decir yo ya voy, o sea, como a veces se escucha, de que no hay un dolor que dure para siempre y simplemente espero el desenlace, sino más bien, de alguna manera, ya que hemos visto cómo valorar la disciplina de Dios, preguntarnos cómo nosotros podemos crecer más y ver tal vez, y preguntarle a Dios el propósito para lo cual estoy viviendo una situación tal vez difícil como tal. Entonces no puedo minimizar a la disciplina de Dios. No puedo minimizarla y decir que no me importa. Más bien, lo que debemos hacer es responder
creyéndole a Dios, por ejemplo, lo que dice Romanos 8:28 respecto a los problemas, respecto a que todas las cosas nos ayudan a bien, porque sé que en algún momento Dios a través de eso va a hacer que mi corazón, mi vida pueda dar frutos de justicia, porque sé que a través de eso y su palabra Dios me está santificando para compartir de su imagen de santidad, y también porque me recuerda de que soy un hijo amado de Él. El otro aspecto muy importante es que cuando yo recibo disciplina, tal vez la reacción más común es que yo renuncie a la carrera y que simplemente ella diga ya no voy más adelante. Entonces, la disciplina también me hace recordar de que yo no debo renunciar a la carrera. Como dice en el versículo 12, cuando pone la figura de alguien que está muy cansado, es que ya no está corriendo con todas las ganas, sino que con sus brazos cansados, sus rodillas que están a punto como de dislocarse, que es la imagen que nos da ahí el autor. Sino más bien animarnos y recordar de que a través de esta disciplina Dios nos está entrenando. El autor nos está diciendo en otras palabras, sé que estás cansado, pero no puedes parar, tienes que continuar adelante, tienes que seguir adelante. Nos anima a no renunciar de esa carrera, y más adelante en el versículo 13 nos anima a que nos mantengamos en el camino. Y de alguna manera esta es una cita más bien que está relacionada con Proverbios 4, donde el salmista dice donde Salomón dice que nuestros caminos sean rectos y que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Entonces la disciplina nos ayuda a mantenernos en el camino, nos ayuda a mantenernos siguiendo el rumbo, de tal manera que nosotros no renunciemos, no nos desanimemos, que no estemos con los brazos caídos y que no renunciemos, que sería lo más importante, que de alguna manera es la reacción más común cuando hay dolor, cuando hay dificultades. Estamos tal vez más prontos a salir del camino, pero el autor nos anima a que a través de esto, de su disciplina, nos mantengamos en el camino. Otro aspecto muy importante de la disciplina también desde el punto de vista de cómo respondemos hacia ella es que nos ayuda a seguir corriendo, nos ayuda a continuar en el versículo 15 dice que, bueno, en resumen dice, si tú corres, también hay otras personas que están corriendo y tú puedes animar a otras personas que están corriendo esa carrera, y eso es tan real. Recuerdo que en los entrenamientos a veces yo ya estaba a punto de simplemente parar, y de pronto era tan grato ver al entrenador que me decía, vamos, pero falta un poquito más y finalizas. Y ese ánimo hizo tal vez de que yo dé un esfuerzo o entregue un poco más hasta finalizar algún ejercicio. En otras palabras, no dejemos que nuestro hermano o nuestra hermana pare, sino más bien que lo sujetemos y de alguna manera lo animemos y lo llevemos a continuar en la carrera con cada uno de nosotros. Y tal vez alguien nos ha animado en nuestra vida cristiana. De la misma manera, es nuestro deber animar a otros hermanos en esta vida cristiana. Otro aspecto muy importante es que todos sufrimos, tanto incrédulos como creyentes sufrimos. La diferencia es que cuando sufrimos como creyentes, conocemos el propósito, sabemos el desenlace. Y si es que soy un verdadero creyente, voy a estar con gozo al finalizar, tal vez con mucho dolor por el dolor que causa la disciplina, pero con el gozo, con nuestra mirada puestos en los ojos de Cristo Jesús. Pero en el caso de una persona que tal vez dice que es creyente, pero no lo es realmente, o simplemente no es creyente, sufre el dolor, no tiene claro el porqué, y ese sufrimiento produce amargura, renuncia a muchas cosas, renuncia a la carrera, si es el caso. Y el autor habla de que produce amargura ahí.
Y es porque no ves claro lo que va a pasar. Es porque no ves que vale la pena el vivir y pasar ese dolor. La reacción de un verdadero hijo debería ser esta para cada uno de nosotros cuando estamos en tribulación o una prueba. Bueno, debe ser completamente la apuesta. Debe ser algo que produce gozo porque nos recuerda de que Dios es nuestro Padre y lo hace porque nos ama como a sus hijos. Y eso debe producir en nuestro corazón gratitud, porque el anhelo más grande de nuestro corazón mientras estamos viviendo disciplina es el hecho de que quiero ser más como Cristo. Debe ser el anhelo más fuerte. Entonces, mi pregunta para mí mismo, para ustedes, sería: ¿cuál es nuestra respuesta cuando nosotros estamos sufriendo, cuando estamos viviendo disciplina, cuando estamos siendo entrenados por Dios a través de una prueba, una dificultad? Otro punto muy importante que el autor nos muestra en cómo reaccionamos o cómo respondemos es si es que nosotros vamos a perseguir de manera activa la búsqueda de santificación en nuestra propia vida. La palabra de Dios, y el autor lo dice, que sin santidad nadie verá a Dios, debido a que la santidad es esencial porque Dios es santo. Aquí la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuán cuidadosos somos nosotros en conocer en nuestro estado de crecimiento en la palabra de Dios, en nuestro crecimiento en santificación, en nuestro proceso de santificación? Y a veces cuando he estado haciendo deporte me he preocupado más en cómo está mi peso. Entonces voy a la balanza y hago un tracking de cómo está variando el peso y me olvido de lo más importante. O capaz en otra situación alguien puede preocuparse más de cómo está su cuenta bancaria antes de cómo está hacer un tracking de cómo está ese proceso de crecimiento en cada uno de nuestros corazones. Hay que recordar, y eso es importantísimo, de que sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, el punto no es que nosotros tenemos que hacer cosas para que nuestra salvación, a través de la búsqueda de santidad, ganemos la salvación, porque nosotros no somos salvos por las obras que hacemos. Significa que nosotros hemos ya sido salvos porque a través de Cristo Dios nos santificó y nos ha salvado. Pero como hijos, al saber que hemos sido santificados, debemos vivir en correlación a eso. En otras palabras, la santidad y el anhelo de búsqueda de santidad de nuestro corazón es un efecto y una consecuencia de la salvación que Dios ha mostrado a nuestra propia vida. Si tal vez no hay esa búsqueda en tu corazón, es importante que te hagas la pregunta de qué es lo que está pasando en tu corazón, porque puede ser una evidencia de que tú necesitas realmente preguntarte si es que eres salvo o no. Y si es que buscas lo opuesto, por ejemplo, a vivir una vida de confort, el autor nos dice que eso nos lleva a la apostasía. Nos pone ahí el ejemplo de Esaú en los versículos 16 y 17. Nos da un ejemplo de alguien que renunció a la carrera al cambiar por un placer terrenal. De una manera me trae a mí el ejemplo de Moisés, que en cambio rechazó el placer terrenal, temporal, los deleites temporales del pecado, por obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Esaú? Él no estaba persiguiendo la santidad, él no estaba persiguiendo obedecer a Dios, él no estaba persiguiendo el pasar por lo que Dios le había mostrado. Él estaba persiguiendo las cosas que le traían confort y placer temporal, y no estaba pensando en las consecuencias de lo que eso traía a su propia vida. Él estaba pensando en el placer temporal y dejando a un lado las bendiciones
a largo plazo que Dios ofrece. Y ahí el texto dice que él intentó arrepentirse, aunque lo procuró con lágrimas. Así finaliza ese texto. Y habla de alguien que ha renunciado a la carrera, que ha cometido apostasía. Y la palabra de Dios ya nos ha mostrado, el autor de Hebreos ha hablado de eso, y es muy triste saber el hecho de que ya es imposible que una persona se pueda arrepentir. Entonces, el ánimo de este tiempo, al ver este texto donde Dios nos muestra a la disciplina de una manera en la cual nos trae mucho sentido al ver cómo Dios nos disciplina, porque es nuestro Padre, porque nos ama, porque nos quiere mostrar de que nos ha escogido como sus hijos, porque quiere que participemos de la santidad de Dios, porque quiere mantenernos firmes para que estemos en el camino. Eso es algo que debe traer a nuestro corazón mucho gozo. Mi oración, juntamente con ustedes, nuestra oración más bien debería ser el hecho de que mientras estamos en situaciones difíciles como hermanos, nos animemos a ver la disciplina desde este ángulo que la palabra de Dios nos muestra. El hecho de que Dios tiene el control de todo y de que Dios a través de la disciplina ha mostrado de que Él nos forma a la imagen de Cristo y nos permite compartir y disfrutar la santidad de Dios. Y lo más hermoso para mí en este caso es el recordatorio de que somos sus hijos, un recordatorio de que Él nos ama y por eso nos disciplina. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo en el cual a través de tu palabra podemos ver la disciplina tal vez de una perspectiva tan diferente. Tal vez no anhelamos el pasar momentos difíciles porque sabemos que duele, pero si es que viene, Señor, ayúdanos a verlos, a ver esos tiempos de dificultad y de dolor conforme a tu palabra. Como hermanos dentro del cuerpo de Cristo, ayúdanos a animarnos cuando estemos en situaciones difíciles como las que sabemos que vamos a vivir en algún momento. Animarnos a ver conforme a lo que tu palabra nos enseña respecto a la disciplina. Padre, gracias también por recordarnos y hacernos saber que a través de la disciplina tú nos haces saber también de que nos has adoptado como hijos. Y gracias porque mientras ya sabemos que hemos sido santificados cuando tú nos salvaste y nos apartaste, nos haces saber también de que nosotros como hijos en consecuencia de eso debemos buscar vivir una vida que te agrada, una vida que está creciendo en santidad cada día. Ayúdanos a cumplir, a obedecer tu palabra porque lo necesitamos. Te agradecemos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén.